En el corazón del prudente, ¿lo cortaste? Ok. En el corazón del prudente reposa ¿qué? La sabiduría. La sabiduría. En el corazón del prudente. O sea que la sana sabiduría reposa en el corazón de ¿qué? Del prudente. Entonces, ¿cuánto vale la prudencia, hermano José? Porque si la persona no es prudente, no puede reposar la sabiduría. Entonces ya encontré yo la silla donde reposa ¿qué? La sabiduría, es la prudencia. Hay un versículo que dice, cuando el necio calla, es contado por sabio, imagínense. Y callar es ¿qué? ¿Imprudencia o prudencia? Prudencia. Prudencia. Entonces, cuando el necio calla es contado por sabio. Entonces, esta es la parte que yo quiero que ustedes entiendan, hermano César Cervantes, Dios te bendiga. Carlos Mendoza Vallejo, Dios les bendiga. Raúl Dávila Ortega, Pedro Chipana y Nelson Augusto, Dios les bendiga. Muy importante esto, en el tiempo en que estamos viviendo, hermanos. Pero ahora yo quiero que ustedes se den cuenta de algo muy bonito. Ya dijimos en qué corazón reposa la sabiduría. ¿A través de qué entiendo la sabiduría y doctrina? ¿A través de qué? Porque ahí es donde yo tengo que tener en cuenta que la sabiduría sana a través de qué la entiendo. Porque la sabiduría que no es sana se entiende a través de otra cosa. Proverbios 1:2. Del conocimiento, pero hay una parte que es muy buena para entender sabiduría. Por ello yo estoy hoy tratando de darles las herramientas para alcanzar sabiduría. Lea Proverbios 1:2. ¿Qué nos dice, hermano Francisco? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Ahí está. Pero ¿qué es para entender? Versículo 1, ¿qué dice? Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. O sea que alguien nos tiene que dar unos proverbios. Pero esta es la sabiduría que es sana, relativa, subjetiva y objetiva. Pero para entender la sabiduría absoluta, ¿cuál es? El Evangelio. El Evangelio, lo que habló Cristo, que en alguna Biblia está en tinta roja, y todo lo que esté de Génesis hasta Apocalipsis, que esté en tinta roja, esa es sabiduría de lo alto. Ahora, ¿cuántas clases de sabiduría hay? Ya sabemos que está la sana y está la no sana. Pero vamos a mirar cómo la llama el apóstol Santiago. Santiago 3:15, primero que todo. Santiago 3:15. ¿Cuántas clases de sabiduría hay? Recuerde que cuando nosotros tenemos una mente, ¿ya? Y nuestra mente se acostumbró a relacionar. Pero cuando nuestra mente relaciona algo, tenemos que tener cuidado, porque esa relación es al estilo de la ciencia del bien, del árbol de la ciencia del bien y el mal, cuando relacionamos. Entonces yo oigo la palabra sabiduría y digo, no, todo el tiempo tiene que ser buena, porque una sabiduría mala no puede haberla. Ya, eso nosotros lo sacamos así, porque estamos con una parte de la inteligencia que se llama relacionar cosas. Entonces yo digo la palabra sabiduría y lo relaciono que todo lo que tiene la sabiduría, que esa palabra sabiduría, todo es que bueno. Y ahí es donde nosotros tenemos que cambiarnos a la mente de Cristo. Porque yo digo ángel, ay, que un ángel se me apareció. Y yo digo, no, eso, todos los ángeles tienen que ser buenos, y sabemos que no todos los ángeles son buenos. Entre ellos está Satanás, que era un ángel y ahora se sigue disfrazando de ángel. Entonces, ¿a través de qué o cuántas clases de sabiduría hay? Santiago 3:15, ¿qué nos dice, hermano Gilma? Santiago 3:15, ¿qué nos dice? Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Óyeme, hay una sabiduría, hermano José, terrenal, animal y diabólica. ¿Quién da o quién ofrece esa sabiduría terrenal, animal y diabólica, hermano Francisco? ¿Qué dice, hermano José? El maligno. Vamos a mirar, hermana Ana, ¿quién ofrece esa sabiduría terrenal, animal, diabólica? El diablillo. Pero vamos a decirlo más exactamente.
la que llaman la serpiente antigua, Génesis 3:6. Es el que la ofrece. Ahorita yo voy a explicarles esto porque a veces, entonces Dios creó el mal. No, Dios no creó el mal. ¿Qué dice Génesis 3:6? Puede leerlo, hermano Gilman. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido. Mire, era un árbol codiciable para alcanzar ¿qué? Sabiduría. Sabiduría. Pero esa la estaba ofreciendo ¿quién? La serpiente. Dios había creado el árbol de la ciencia del bien y del mal. Escúcheme bien. Pero la mujer vio que era para alcanzar sabiduría. Pero se la estaba ofreciendo ¿quién? Satanás, porque Dios dijo, mire, yo he creado ese árbol, pero no vaya a comer de ese fruto, porque el día que usted come ese fruto ciertamente moriréis. Y eso puede pasar ahora, hermano Ramiro. Y eso es una oferta que puede haber ahora, hermano César y hermano Carlos Mendoza. De parte del árbol de la ciencia del bien y el mal, es que viene la marca de la bestia. De parte de la ciencia del árbol del bien y el mal, es que viene que la bestia le pide a los moradores que le haga una imagen. Y a la imagen se le funde un aliento. Y ella es la que va a hacer mandar a matar y que todos mueran los que no reciben la marca de la bestia. Dios les bendiga, hermana Mónica y hermana Mariana. Dios les bendiga, bienvenida. Entonces, muy bonito que nosotros tengamos en cuenta lo siguiente. Dios creó los dos árboles. El árbol de la vida y creó el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y él dijo, todo es bueno. Pero se quedó mirando al hombre y dijo, para usted ese árbol de la ciencia del bien y del mal no es bueno. Y ahí es donde viene la pregunta. ¿Por qué no era bueno para el hombre y para Dios sí era bueno y para el hombre no? Porque el hombre, al adquirir el conocimiento del árbol, de la ciencia del bien o esa sabiduría, él se iba a dejar su naturaleza divina y se iba a pasar a un cuerpo que es corruptible y mortal. Eso se lo dijo Dios. El día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Moriréis, seréis un mortal. ¿Ya? Y el hombre come, alarga su mano y come del árbol de la ciencia del bien y el mal, que es un conocimiento. Y es una sabiduría. Entonces el hombre adquiere eso y se destapa una nueva dimensión y el hombre aparece y abre los ojos, pero ellos tenían los ojos abiertos y se dan cuenta que todo ha cambiado. Dice, pero ¿por qué estamos desnudos? Entonces buscan para cubrirse y Dios les llama. Adán, Adán, ¿dónde estás? Dios sabía dónde estaba. Pero es una forma que Dios lo hace para que el hombre se dé cuenta que algo ha pasado. Pero no, que tengo miedo, que me escondí. ¿Y quién te enseñó a ese sentimiento como de susto, como de miedo y de esconderse? Comiste del árbol que yo te dije que no comieras. Bueno, la mujer que usted me dio me engañó. ¿Y usted por qué hizo eso, Eva? No, pues la serpiente vino y me engañó. Eso se echaban la culpa una tras otra. Y entonces ahí es donde Dios maldice a la serpiente y también le da un castigo al hombre, porque el hombre cometió un error, adquirió un conocimiento desobedeciendo ¿a quién? A Dios. Entonces Dios creó el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero un momentico, no creó el mal. El mal nace de la acción que haga el hombre. Voy a poner, la ciencia del bien y el mal hace un cuchillo en las manos de una ama de casa en la cocina. ¿El cuchillo es malo o es bueno? Es bueno según el uso que le dé. Pero si lo agarra el cuchillo de la casa y le da con la cacha al esposo en la cabeza, pues ya es malo. Entonces todo depende de las acciones que hagan.
Por eso el árbol de la ciencia del bien y el mal, por eso es que dice, ¿de la ciencia de qué? Bien y mal. Cuando Dios lo hace, Él dice, es bueno, porque para Él no hace el mal, sino todo lo hace a través de qué? De la justicia. Por eso, aquí es donde hay que entender. Cuando Dios dice, y ahora les haré mal, cuando Él dice así, no es que Él hace el mal. Pero el que está recibiendo el castigo, él sí siente que le están haciendo un mal. Pero Dios lo está haciendo ¿con qué? Justicia. Hermana Mariana, ¿con qué lo hace Dios? Con justicia. Claro. Ahora, ¿Dios pelea? Sí. ¿Satanás pelea? Sí. Los dos pelean. Pero el diablo pelea ¿con qué, Mariana? Con injusticia. ¿Y Dios pelea con qué? Con justicia. ¿Satanás se aira? Sí, la Biblia dice, Satanás ha sido lanzado a la tierra y va con grande ira porque le queda poco tiempo. Ahora, ¿Dios se aira? Sí. Hermana Mónica. Sí. Y Satanás se aira. Pero Satanás se aira con injusticia. Dios se aira con justicia. Que están las 7 copas de la ira de Dios para consumir al desolador. Entonces, al desolador cuando venga con la muchedumbre de las abominaciones. He utilizado la palabra abominación ahorita y estoy hablando de los dos, del árbol de la ciencia, del bien y el mal, cuándo se vuelve bien y cuándo se vuelve mal. Por eso la sabiduría nos tiene que dar a nosotros los dos conocimientos. Primero, el temor de Jehová para ganarnos la posición en Dios. Y segundo, la sabiduría para poder ejecutar justicia, juicio y equidad. ¿Ya? Eso es para poder ejecutar. Ahora, ¿qué tiene que ver el árbol de la ciencia del bien y el mal en la creación? A los ángeles no los afectaba en nada. Y cuando la mujer toma ese conocimiento, porque eso es, el árbol es un conocimiento, lo que significa, por eso dice la Biblia en Isaías, os haré árboles de justicia a vosotros, o sea, llenos de conocimiento. Entonces, cuando la mujer toma del árbol de la ciencia del bien y el mal, el mismo Dios le dice a todos sus ángeles, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo que el bien y el mal, eso está en la Biblia. Claro, uno dice, ¿y Dios sabe el mal? Claro, porque si no supiera el mal, ¿cómo haría él para juzgar? ¿Cómo haría un juez para juzgar si no sabe qué es malo? Señor, que él me secuestró mi hija. Secuestrar, ¿y eso qué es? Entonces, ¿cómo va a juzgar? Entonces, saber no es lo mismo que hacer. Saber no es lo mismo que hacer. Entonces, por eso Dios le dice a los ángeles, he aquí el hombre es como nosotros sabiendo el bien y el mal. Y ahí mismo remata. No sea que alargue ahora su mano y tome el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y puso allí un querubín que resguardaba al árbol de la vida. Entonces, Dios creó el árbol de la ciencia del bien y el mal, pero Él no hizo ¿qué? El mal, porque todo lo dirige ¿con qué, hermana Mariana? Con justicia, muy bien. Y Satanás todo lo hace con. ¿Y por qué con injusticia? ¿Cuál es el elemento que yo utilizo para hacer una injusticia? Mentira. La mentira. Escúchenme bien. Por eso Satanás es el padre de. Muy bien. Entonces, tenemos aquí un caso muy especial en este tiempo. Estamos viviendo en una generación que es abominable. Pero ¿qué es lo que es abominable, hermana Ana? Hermano Gilmar, ¿qué es lo que es abominable? Hermano Francisco y hermano José. Hermana Mariana, ¿qué es abominable? Tomar el lugar de Dios. Tomar el lugar de Dios. Esa Mira, una abominación, ¿no? Cuando se siente claro. ¿Qué es la abominación? Vamos a ir a Proverbios 17:15 para mirar qué es lo que es abominable. Proverbios 17:15. ¿Tienen en la Biblia en el celular, hermana Mariana? Bueno, ¿qué nos dice ahí, hermano Francisco? Puede leerlo. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Entonces, hermana Mariana, el hermano Francisco ha leído y dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, juntas cosas son ¿qué? Abominables.
Entonces, mire, está el pecado, está la iniquidad y está lo abominable. El pecado es el que comete el pecado. La iniquidad es cuando además de pecar, se ensaña y es un sádico y viola y mata. Ella es iniquidad. Y luego viene lo que es abominable. Es justificar a esos dos y hacer una ley para que ellos puedan hacer lo malo. Esa generación es abominable. Lo digo yo, no, yo soy testigo presencial. Soy testigo presencial de lo que dice Dios. Dios dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, los dos son abominables a Jehová o a Dios. Ahora, ¿qué está sucediendo en este mundo de hoy? ¿Están justificando al impío? ¿Haciéndole leyes? Sí, eso es abominación a Dios. Y entonces estamos en los albores de la última semana profética de Daniel. Entonces vamos a mirar lo de abominable con Daniel 9:27. ¿Qué nos dice, hermano Francisco? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ya, vendrá el desolador con la muchedumbre de ¿qué? Abominaciones, o sea, con la muchedumbre de leyes aprobadas para justificar ¿a quién? Al impío. Eso es abominación. Esa ley que sacaron en Canadá de que se pueden casar con el perro, con la mascota, en Canadá sacaron esa ley. Eso es una abominación. Hoy hay una cantidad de leyes que están sacando ahora. Hay 100 y pico de géneros. Todas las leyes que saquen aprobando esos géneros, ¿qué es eso, hermana Mariana? Abominación. Y ahí dice que a la mitad de la semana hará quitar la ofrenda y el sacrificio, o sea, eso se va a poner contra todo. Y ahí es cuando viene el arrebatamiento de Dios, y después de la mitad de la semana comienzan las copas de la ira de Dios sobre ese imperio del anticristo. Pero abominable es eso, justificar al impío y condenar ¿a quién? Al justo. Eso es lo que es abominación. Y vendrá el desolador con la muchedumbre de sus abominaciones, con cantidad de leyes que están programadas. Eso es así. La ONU, yo lo siento por la ONU, pero si la ONU hace una ley para justificar al impío, es una abominación ante Dios. Que ahorita pueden hacerlo, que lo hagan, pero Dios hará la justicia en la guerra de Armagedón y los llamará a cuentas. Esos no se van a escapar de Dios. Póngale ahí la firma. Puede ser el ejército más grande del mundo, pero Jesucristo vendrá con un ejército todopoderoso desde los cielos para imponer en la tierra justicia, juicio y equidad. Ahora, toda esa sabiduría que se ve en las nuevas leyes, que es la sabiduría que no es sana, esa es la sabiduría que nació del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué nació ahí? Porque esa sabiduría, Dios le dijo al hombre, usted se va a ir por el mal. Usted no solamente lo va a saber, sino lo va a ¿qué? A practicar. Por eso no coma de fruto, porque usted va a hacer eso. Yo ya lo conozco. Dijo Dios así. Entonces comió, todo se volvió corruptible y todo se volvió mortal. Y aquí es donde Satanás es el que ofrece la sabiduría del árbol de la ciencia, del bien y el mal, como leímos en Génesis 3:6. Y viendo la mujer que era agradable y para alcanzar sabiduría, comió del árbol que le había hecho Satanás, y sus ojos fueron ¿qué? Abiertos, o sea, pasó a otra dimensión. Y se encontró que estaban desnudos y que ya el cuerpo celestial ya no era celestial, sino era terrenal, inmortal y corruptible. Ahora, leímos en Santiago 3:17 que dice que una sabiduría es la que desciende de lo alto y otra es la que es de lo bajo, que es animal, terrenal y diabólica. Ahora vamos a ir
¿Quién da la sabiduría de lo alto? Proverbios 2.6. Proverbios 2.6. 2.6. ¿Qué nos dice en Proverbios 2.6 si lo encontró hermana Mariana? Oh, hermano Francisco, 2.6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, de Jehová viene la sabiduría, ¿cuál? La sana, La buena. la buena. Y de Jehová viene el conocimiento, ¿y qué más, hermana Ana? Inteligencia. La inteligencia. Ahora, ¿qué hace la inteligencia con nosotros, hermana Ana? En el corazón del prudente, ¿qué reposa, hermano Francisco? Hace un rato lo La leí. prudencia. En el corazón del justo, ¿qué reposa? Ah, la justicia. Lea, ¿cuál fue que leímos? Era un 14:30, creo que era. 14:33, léalo. En el corazón, Del prudente. sí, ese. Ah, 14:33, léanlo. Porque yo quiero que, mira, es muy importante que nuestra mente, El corazón del sabio reposa la sabiduría. en el corazón reposa la sabiduría. Leamos 14:33, ¿qué dice? Léalo. En el corazón del prudente reposa la sabiduría. Muy bien. En el corazón del prudente reposa. Recuerde que es la silla. Memoricen así. Esta silla se llama ¿qué? Prudencia. Entre yo más prudente sea, yo seré ¿qué? Más sabio. Más sabio. El versículo que dice: el necio cuando calla es contado por qué? Por sabio. Y si calla es porque es prudente. Entonces, eso está. Ahora, si Dios es el que da la buena sabiduría y da el conocimiento y la inteligencia, ¿qué hace la inteligencia a nosotros? ¿Qué nos hace la inteligencia? Porque la inteligencia a nosotros lo hace, primero, nos diferencia de los animales, ¿correcto? Por ahí hubo una profeta, y no me gusta hablar así, pero voy a darlo de ejemplo, que se le aparecieron donde ella estaba unos, ¿cómo se dice? Unos primates, no primos, sino primates, que son, en unos dicen chimpancés, otros gorilas, otros le dicen monos, otros monkeys, bueno, lo que sea. Y entonces ella le predicó a ellos, que porque son criaturas, y dijo Dios, y por todo el mundo y predicada a toda criatura. Y le predica a estos animales. Resulta que eso no está en la Biblia, porque Cristo alguna vez hizo eso. No. Y Cristo dijo, bástale al discípulo ser como quien, como su maestro. Y si el maestro no hizo eso, ¿por qué yo lo voy a hacer? Una cosa es ser criaturas porque somos creación. Y otra cosa es que nosotros somos seres que tenemos inteligencia. Dios da la sabiduría, da el conocimiento y da la inteligencia. ¿Y la inteligencia qué hace con nosotros, hermana Mónica? Mire lo que nos dice Proverbios 2:11, creo que es. ¿Qué hace la discreción y qué hace la inteligencia? Proverbios 2:11. Léalo, hermano Gilmar. la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. ¿Te preservará qué, hermana Mónica? La inteligencia te va a preservar. ¿Qué es más que guardar? Pero hay algo que nos guarda. ¿Qué es lo que nos guarda, hermana Mónica? Sin mirar la Biblia. ¿Ya lo leíste? ¿Qué es? Dice la discreción. Ahora, Dios nos guarda a nosotros en lo absoluto. Pero Dios te ha guardado a ti de accidentes porque usted ha tenido, ¿qué? Discreción. ¿Sí me entiendes? Lo relativo es así. Pero en lo absoluto, ¿quién es el que nos guarda? Dios. Eso es. Pero Dios nos da a nosotros la inteligencia que se manifiesta con discreción y que se manifiesta con inteligencia. O sea, nos da ese campo para que nosotros manejemos aquí en la tierra. Yo llego a una reunión y entonces yo he leído que Jesucristo dice, cuando vayas a una reunión no te sientas en las primeras, ¿qué? Sillas, sino escoja las últimas.
No sea que llegue alguien más importante que tú y te diga, disculpe, mi hermano Ramiro, se sienta más atrás porque llegó el hermano Mateito. ¿Sí me entiende? Entonces Jesucristo enseña eso. Pero si usted va y se sienta en la última silla de una iglesia donde no tienen ese conocimiento, van a decir, y esos hermanos que se sientan en la última silla es que ya están para irse para el mundo. ¿Lo han dicho alguna vez? Lo dicen. ¿Falta de qué? De sabiduría, de decir, pero Cristo dice eso. Y Cristo dice, cuando vayas a una reunión, ocupe que los últimos lugares. Algo más, que en eso yo creo que todos los hijos de Dios fallamos. Cuando te inviten a comer, ¿qué dice? Ponga qué, el cuchillo en el plato o en dónde. La garganta. En la garganta. Imagínense, o sea, no se desafueren comer demasiado, pero eso es lo que hacemos casi todos, en comer demasiado. Y Jesucristo dice lo contrario, ¿sí? No, y eso pasa. Entonces, lo que yo le digo es esto, que nosotros estamos ahora acá, por eso estamos viendo lo que es la sabiduría de ¿cuál? De lo alto. La que nos corrige en todo y nos da esa capacidad. Entonces yo llego a un lugar y tienen una langosta, imagínense. ¿Quién come para sentirse bien de los hispanos, cristianos? Muy poquitos. ¿Quién come para sentirse lleno de los hispanos? La mayoría. Y tenemos un problema, que como aquí sirven con tanta comida, vemos que la comida se va a quedar y nos da ¿qué? Pesar botarla, porque hay otros países que están botando, entonces yo me como para no botarla. Y ese es el problema que tenemos también. En vez de guardarla en la nevera para más tarde o no sé. Bueno, de todas maneras, esto es lo que es la sabiduría. Y nosotros fallamos. Entonces, aquí la discreción ¿qué? Nos guarda. Y la inteligencia nos preserva. Y la prudencia, ¿qué es lo que sucede si yo soy prudente? ¿En mí qué va a reposar? Sabiduría. La sabiduría. Muy bien. Pero ahora si la inteligencia me preserva, mire lo que dice Daniel 12:10. Daniel 12:10 nos dice lo siguiente. Dice, y muchos serán, escúcheme bien, muchos serán limpios, hermana Mariana, limpios, emblanquecidos y purificados. 3 cosas para participar del arrebatamiento. Y hay una sentencia ahí, dice, y ninguno de los impíos, ¿qué? Entenderá. Pero los que tienen inteligencia son los que, los entendidos, dice, pero los entendidos comprenderán. ¿Puede leerlo, hermano Francisco, el 10? Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos poseerán impiamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Muy bien, entonces, hermano Cervantes, Dios les bendiga, Carlos Mendoza, Dios te bendiga, Ladies Albernia, Dios te bendiga, hermano Álvaro Martínez, también Dios te bendiga. Muy importante esto. Yo compartía estos versículos con este de Daniel no lo compartí con el hermano Álvaro Martínez, pero estaba diciéndole lo que es importante. Dios nos da a nosotros la inteligencia, pero esta inteligencia es para preservarnos. ¿Y somos preservados para qué reino, hermano Francisco? De Dios. El reino de Dios, hermano José. ¿Somos preservados para qué reino? Celestial. El reino celestial, que es el mismo reino de Dios. Entonces somos preservados para el reino celestial. Entonces nosotros entendemos ahora que hay 2 árboles. El árbol de la ciencia del bien y el mal, que es el que está ahorita dirigiendo todo este mundo, y está el árbol de la vida, que viene a través, que le ofrece ¿quién? Jesucristo, que es el Evangelio. Ahora, ¿quién ofrece, quién da la sabiduría de lo alto? Lo vimos en Proverbios 2:6, que lo da Dios y da también el conocimiento y da también la inteligencia. Ya sabemos para qué sirve la inteligencia, para preservarnos. ¿Qué hay en la mucha sabiduría, hermano Ramiro? Y voy a aclarar, ¿qué hay en la mucha sabiduría de lo alto? Y hermana Mariana, que hay mucha sabiduría en la sana
y que hay mucha sabiduría en la no sana, la sabiduría que no es sana. En la sabiduría que no es sana, ¿qué es lo que hay? Tradición. Perdición. Hay dos clases de sabiduría, eso lo dice Santiago. Uno tiene, la mente uno está acondicionada a relacionar. Si yo oigo la palabra sabiduría, pienso que toda la sabiduría es como buena, pero hay sabiduría que dice Santiago que es animal, terrenal y diabólica. ¿Y cómo puede ser esa sabiduría así? La que viene del árbol de la ciencia del bien y de qué, y del mal. Entonces aquí hay una sabiduría en que cuando se aumenta mucho esa sabiduría, aparece un problema. Y ya ustedes se van a dar cuenta. Pero si no conociéramos que hay dos sabidurías, estaríamos confundidos. Eclesiastés 1:18. ¿Aflicción? Algo así. La aflicción, ¿no? Sí. En las muchas sabiduría hay. Mire lo que nos dice Eclesiastés 1:18. Hermano Francisco, léalo. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Imagínese. Esto hay que decírselo a los que son programadores de las computadoras. En la mucha sabiduría hay que, hermana Mariana, y el que añade la ciencia que viene del árbol, escúcheme, del bien y el mal, añade ¿qué? Dolor. Eso va a pasar cuando las máquinas conecten la energía del cerebro humano, que esa es la marca de la bestia, y quieran después liberarse de eso, no se podrán liberar, porque quedan atrapadas directo con Wi-Fi y no hay manera de desbaratar eso. Y por eso es que es la marca de la bestia. ¿Ya? Entonces, ahí es donde tenemos que tener ese cuidado nosotros. Por eso, nosotros debemos ser en todo tiempo, ¿cómo? Prudentes, discretos, porque la discreción, ¿qué hace? Que guarda. Nos guarda. Recuerde la cita bíblica, 14:31. Proverbios 2:11. En el prudente, en el que es prudente, reposa la sabiduría, es Proverbios 14:33. Entonces nosotros, todo esto es conocimiento. Mire lo que dijo Dios a través del profeta Oseas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó comida. No, porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y entonces, por eso es que Dios dice, nos ha hecho, Jesucristo, dice el apóstol Juan, nos ha hecho reyes y ¿qué? Y sacerdotes. Pero un rey para poder ser rey para poder gobernar necesita ¿qué? Sabiduría. Con la sabiduría es que podemos conocer justicia, juicio y equidad. Ahora, entonces, ¿qué es lo que hay en esa sabiduría que no es sana? Muchas molestias, y si le mete la ciencia, va a añadir ¿qué? Dolor. Eso es lo que viene en la marca de la bestia. La marca de la bestia nace del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso es que se encuentra ahí la muerte. La muerte. Entonces, ¿qué producirá? La boca del malo sabemos qué produce. Pero ¿qué producirá la boca del justo? Hermana Mariana. Mira, yo llego y mi hermano Henry me tiene ahí ya. ¿Qué producirá la boca del justo, hermana Mónica, hermano Francisco? Justicia. Mire lo que dice, por eso del justo. Ella relacionó, ella dice justicia. Y está bien. Pero le voy a decir algo. La boca del justo para producir justicia tiene que dar algo. Proverbios 10:31. 10:31 tiene que producir algo. Su relación está bien, es una relación perfecta. Pero ¿qué es lo que qué dice ahí, hermano Gilmar? La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Vean, entonces la boca del justo produce ¿qué? Sabiduría. Y con la sabiduría es que yo puedo hacer ¿qué? Justicia, juicio y equidad. ¿Ya? Entonces la boca del justo produce ¿qué? Sabiduría. Ok. ¿Qué hago para iluminar mi rostro, hermana Mónica y hermana Mariana? ¿Qué hago yo? Bueno, no me vayan a contestar a estilo belleza, porque hay cosas para iluminar, ¿cierto?
Hay cosas, sí hay algo, creo que, mire, con esto te ilumina mejor o algo así. Pero vamos a mirar es, bíblicamente qué hago yo, qué hago para iluminar mi rostro. Iluminar mi rostro. Mira, hay cosas, usted ha visto que según usted va a mirar un poco de personas, ¿cierto? Y según la parte intrínseca psicológica de la persona, se manifiesta en el rostro. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Si la persona es de mal carácter, ¿qué pasa? El rostro se mira, que es bravo. Pero si la persona un poco así como que está a la perspectiva como, también se le nota en el rostro. Entonces, el asunto es cómo yo ilumino ese rostro. ¿Corazón contento? El corazón contento, ese es hermosea. Ese es hermosea el rostro. Un corazón alegre hermosea el rostro. Pero ¿cómo lo ilumino? Vamos a mirar en Eclesiastés 8:1. Por eso el título de la enseñanza es ¿cuándo entenderé? ¿Cuándo yo voy a entender esto que Dios me está ofreciendo? ¿Qué nos dice Eclesiastés 8:1? ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Ahí está. La sabiduría del hombre ilumina ¿qué? Su rostro. Hay rostros que dicen ya quién es la persona. Claro, exceptuando Satanás que se disfraza como ángel de luz, entonces hay que mirarlo diferente. Pero aquí la sabiduría del hombre ilumina el rostro. ¿Cómo yo soy iluminado de parte de Jesucristo, hermana Ana? ¿Cómo llega a mí la iluminación de parte de Jesucristo? Vamos a mirar primero cómo Dios ilumina la Nueva Jerusalén, ¿ya? Porque aquí sí que hay una sabiduría que ilumina, pero yo quiero que ustedes se den cuenta cómo comienza todo. Por eso es que Jesucristo se atrevió a decir, y con toda seguridad, qué bueno que lo dijo, mis palabras son ¿qué, hermana Mariana? Espíritu. Eso es bastante. Y Dios es el Padre ¿de qué? De todos los espíritus. Pero las palabras de Cristo son espíritu. Eso es increíble. Yo miro acá todas las palabras de Cristo que están en tinta roja y saber que esas palabras son espíritu. ¿Y son qué? Vida. Y dice Cristo, y no queréis venir a mí para que tengáis ¿qué? ¿Vida en qué? En abundancia. Así que dice el versículo. Entonces, ¿qué nos dice Apocalipsis 21-23, hermano Gilmar? La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. La gloria de Dios, ¿qué dice ahí? La ilumina. La ilumina. Entonces ya vamos entendiendo un poquito. La gloria de Dios la ilumina. Mire lo que dijo Moisés. Moisés estaba hablando con Jehová Dios. Y entonces le dice Moisés a Dios, muéstrame tu gloria. Y Dios le dice, no hay hombre que vea mi rostro y qué, y viva. Pero Moisés dice, no, pero yo quiero ver tu gloria. Muéstrame tu gloria. Y él dice, bueno, te voy a meter en una endija y te voy a cubrir con mi mano. O sea que Dios es un gigante, con la mano cubría todo un hombre. Y pasaré proclamando mi nombre y podrás ver que mi espalda. Y vio Abraham la espalda de Dios. Moisés, perdón. Y vio Moisés la espalda de Dios. ¿Un cuerpo qué? Glorioso. Pero resulta que Cristo vino a traernos a nosotros ¿qué? La gloria. Y aquí es donde tenemos que entender nosotros en dónde está todo el secreto. Por eso dice un proverbio, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él ¿qué? Y mana la vida. ¿Por qué ese proverbio tan sabio? Que de él mana la vida. Si Cristo, de Cristo, sus palabras son espíritu y son vida, pero tienen que llegar a nuestra mente y poderla nosotros asimilar, y ahí es donde viene cómo se manifiesta ¿qué? La gloria de Dios.
Pero la gloria de Dios iluminaba ¿qué? La ciudad. Toda la ciudad. 21, 23. Y ahora vamos a mirar, a ver, la gloria de Dios ilumina. Yo quiero que entendamos lo mismo. Dios es espíritu. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, el verbo es Dios, pero se predica que el verbo es la palabra. ¿Por qué? Porque eso se ha enseñado, pero no se ha ido a la Biblia. Entonces, el verbo es lo que sale de Dios, que es la palabra. Pero el verbo es todo el conjunto. Por eso es que dice la Biblia en Juan 1 y 3, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y Apocalipsis dice, y venía Jesucristo sentado en un caballo y tenía un cinto así que decía, he aquí el verbo de Dios, y de su boca sale una espada aguda. He aquí el verbo de Dios, y de su boca sale una espada aguda, y dice en Efesios 6:14 dice, y tomando la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, lo que sale del verbo es ¿qué? La palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no se puede separar del verbo. Pero a veces lo confundimos y decimos la palabra de Dios es Dios. No, de Dios sale la palabra. Por eso, por la palabra de Dios fue constituido ¿qué? El universo. Entonces podemos decir, ¿quién hizo el universo? Fue Dios, pero Él utilizó ¿qué? Su palabra. Por eso Jesucristo utiliza, cuando va a ponerle los ojos al que no tenía ojos, hace un poco de barro y le unta. Y dice, vaya, lávate. Y cuando se lavó, tenía ya las dos pupilas, ¿cómo se dice? Los dos ojos, vamos a decirlo así, los dos ojos los tenía ahí. Y entonces Él comienza a mirar. Dios podía crear eso sin tomar el barro, sí, pero lo hace así porque ese fue el principio de ¿qué? De la creación. Y Dios formó del hombre, del polvo de la tierra, dice, hizo una figura y sopló en su nariz y fue alma ¿qué? Viviente. Entonces, ahí es donde tenemos que entender, el verbo es Dios y lo que sale del verbo es ¿qué? La palabra de Dios. Voy a poner un ejemplo. ¿Por qué no podemos decir que el verbo es la palabra? Porque puede pasar un error. Si yo hablo y alguien me pregunta, Henry, ¿dónde estás? Y yo digo, estoy aquí. Ah, ahí está el hermano Henry, pero porque escuchó ¿qué? Mi voz, ¿cierto? Pero si yo pongo una grabadora donde yo grabé mi voz, Henry, ¿dónde está? Y contesta la grabadora, es mi voz, pero no soy yo. Entonces, aunque mi voz natural nunca se puede separar de mí, mi voz nunca se puede poder separar. Estoy hablando en el mundo ya espiritual, nunca se podrá separar mi voz. La voz no soy yo, aunque pertenece a ¿quién? A mí. Entonces, por eso es que no podemos nosotros decir que el verbo es la palabra, ¿ya? El verbo es Dios y lo que sale de Dios es ¿qué? La palabra. Eso es lo justo hablando. Por eso predicar sin decir mentiras es muy difícil, porque tiene que haber una ¿qué? Una sabiduría. Porque si el verbo fuera la palabra, entonces ¿por qué Cristo? Si el verbo fuera la palabra, ¿por qué Cristo trae el cinto acá y dice el verbo de Dios hablando de Cristo? Y mire lo que dice, el verbo fue hecho ¿qué? Carne. Dios se manifestó en carne. Y lo que salía de él era ¿qué? La palabra. Eso es diferente, la palabra. Ahora, pero si la gloria de Dios ilumina, vamos a mirar al mismo tiempo que puedo yo decir, Dios hizo el universo, sí, pero lo constituyó ¿con qué? Con la palabra. Fue constituido. Vamos a leer eso, Hebreos 11:3, para que ustedes se den cuenta de estas cosas. O sea, hablando y dándole las cosas como son. No por esto usted va a ser salvo, pero sí es importante para que no diga una mentira. ¿Ya? Hebreos 11:3.
¿Cómo fue constituido el universo? Puede leerlo, hermano. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la fe entendemos, Haber sido Eso sí. constituido el universo por la palabra de Dios. mire, ahí donde dice, por la fe yo entiendo, porque no hay otra manera, hermana Mariana, de entender eso. Porque ni yo, ni nadie estaba ahí cuando Dios estaba haciendo el universo. Entonces yo entiendo que el universo fue constituido por la fe, yo entiendo que fue constituido ¿por qué, hermana Mónica? La palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde quedan los científicos que dicen que el universo vino de una explosión? De la palabra de Dios es lo que constituyó el universo, lo creó. La palabra de Dios. Pero la palabra de Dios salió ¿de dónde? De Dios. Nunca se podrá separar eso, pero no es lo mismo. Nunca se podrá separar, pero no es lo mismo. Por eso es que él tiene aquí donde dice el verbo de Dios y de su boca sale una espada aguda que herirá a todas las naciones. Ahora, ¿cuándo comienza la iluminación en nosotros? ¿Cuándo comienza esa iluminación que está allá en el cielo y todo eso? ¿Cuándo comienza en nosotros, hermano Francisco? ¿Cuando lleguemos allá o empieza aquí en la tierra? Porque Jesucristo dijo, hagan tesoros ¿en dónde? El cielo. ¿Aquí estando en la tierra o cuando lleguemos allá? ¿Ah? Estando en la tierra. ¿Qué dice hermana Mónica? No, estando, ¿qué? Cuando lleguemos allá hacemos tesoro o aquí. Estando aquí. Entonces esos tesoros en la tierra que vamos a hacer aquí, hago la pregunta, ¿cuándo comienza la iluminación en nosotros? Cuando comencemos a hacer los tesoros. Y vamos a leer 2 Corintios 4, versículo, y no lo anoté, pero bueno, vamos a leer el versículo 4:4 y vamos a seguir leyendo ahí. 4:4. 2 Corintios 4:4. ¿Cómo nos llega a nosotros eso? ¿Ya? Sí. ¿En dónde comienza la iluminación? Resulta que la iluminación produce en nosotros ¿qué? Viene la luz y hay un resplandor. Mire lo que dice en el 4:4. Puede leerlo, hermano Gilmar. Escuchen bien esto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Un momentico. Satanás hace eso, cegar el entendimiento. ¿Ya? ¿Qué más sigue diciendo? Cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Un momentico. Si ciega el entendimiento, hermana Mariana, ¿el entendimiento tiene ojos para cegarlo? No tiene. Hermana Mónica, ¿el entendimiento tiene ojos para cegarlo? Hermano Francisco, ¿el entendimiento tiene ojos para cegarlo? Hermano Álvaro Martínez. Hermano José, ¿el entendimiento tiene ojos para cegarlo? Sí. Hermana Ana. No tiene, Tiene ojos. sí tiene ojos. Y la cita bíblica, hermano Gilmar. Los ojos del entendimiento, dice Pablo en Sí tiene ojos el entendimiento. Busque Efesios 1:18. Dice, en el 17 dice así, estamos orando a Dios, dice el Pablo, por ustedes hermanos que están en Éfeso, para que el Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento, no de homilética, no de hermenéutica, no de la parte católica, sino en el conocimiento de Él. Y alumbrando, ¿qué dice ahí, hermana Mónica? ¿Qué dice ahí, hermano? Efesios 1:18, ¿qué dice ahí? ¿Y alumbrando qué? O sea que el entendimiento sí tiene ojos. Cuando se alumbra el entendimiento es cuando usted se da cuenta y, aprendí algo nuevo. Y esos son los tesoros en el cielo. Pero aquí donde viene, ¿en dónde entonces yo puedo iluminar mi conocimiento? ¿Cómo ilumino yo mi conocimiento? Porque aquí es alumbrando los ojos de ¿qué? Del entendimiento. Ahora, lea, hermano Gilbert, 2 Corintios 4:4.
Cada vez como que nos metemos un poquito más y más en la Biblia. Pero bueno, téngame en paciencia porque estamos aprendiendo. Doctora Lourdes, Dios te bendiga. Díganos a ver qué dice más. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les Bueno, resplandezca. un momentico, ahora vuelvo a hacer la pregunta. Hermana Mariana, dice Pablo que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea que el entendimiento tiene, ya saben que tiene ojos. Ok, ¿qué más sigue diciendo? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Resplandecer la luz del Evangelio. ¿De qué? De la gloria de Cristo. Y con la gloria es que es iluminada que la Nueva Jerusalén. Pero para que no le resplandezca, escúchame bien, para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Pero la luz del Evangelio, que son las palabras de Cristo, ¿son qué? Espíritu y son qué? Y son vida. Entonces aquí es donde está la sabiduría grande de Dios. Por eso es que Pablo dice, yo por fe es que entiendo y comprendo que el universo fue constituido ¿por qué? Por la palabra de Dios. Entonces, si el universo fue constituido por la palabra de Dios, en mí tiene que ser también constituido la imagen de Dios. ¿También por qué? Por la palabra de Dios, con un mensaje especial diferente. No de creación de universo, sino de creación conforme a la imagen de Dios. ¿Y qué más sigue diciendo? Dice, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, ¿de qué? De la gloria. De la gloria de Cristo, ¿qué es? El cual. El cual es la imagen de Dios. Y dijo Dios, hagamos al hombre conforme que a nuestra imagen y semejanza. Cuando tú, hermano José, y hermano Francisco, y todos los hermanos que están acá y los que están oyendo el Evangelio, y lo están comprendiendo en usted, si oye y comprende las palabras de Cristo y las pone en práctica, en usted se está formando ¿qué? La imagen de Dios. Pero entonces viene la pregunta, si todo allá es iluminado por la gloria de Dios, ¿en dónde comienza esa iluminación en mí? Léame, hermano Gilmar, el versículo 6. Ahí mismo, 2 Corintios 4, 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces la iluminación comienza cuando mi entendimiento es iluminado por las palabras de Cristo. Por eso, antes de que llegaran las hermanas, estábamos hablando de lo que es, de lo que es, cuando yo voy a entender todo esto. ¿Cuándo nace en nosotros la sabiduría? ¿Por qué? ¿Cuál es cómo yo recibo la sabiduría cuando yo soy qué? Cuando yo soy prudente. Ahí es donde comienza a nacer la sabiduría. En la boca del justo, ¿qué produce la boca del justo? Sabiduría. Sabiduría, leímos eso. Entonces nosotros tenemos que entrar, por eso es que Jesucristo, cuando Él les predicaba a los apóstoles, Él se quedaba mirándolos y decía, tengo que enseñarles muchas cosas, pero, ¿qué decía Él? Pero todavía no estáis, ¿qué? ¿Preparados para qué? Para recibir esto. Porque yo les voy a decir algo. Si uno dice, ¿cómo yo distingo o yo lanzo algo desde tal 40 metros a la tierra y cronometro y se demora 3 segundos o vamos a decir 10 segundos, ¿cómo sé yo la distancia de eso? Tiene que haber una sabiduría, pero esa sabiduría pertenece ¿a qué? A este mundo, y viene del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero viene por el lado de ¿qué? Del bien. Entonces, bueno, tengo que, altura que es igual. Si cae algo, altura que es igual. Tengo que colocar la gravedad de la Tierra, 9.83 centímetros sobre segundo al cuadrado por los segundos que duró en caer el objeto,
10 segundos al cuadrado dividido entre 2. Entonces, es ¿cuánto de alto? 400 metros de alto. ¿Ya? Eso es la sabiduría que viene de la ciencia del bien y del mal, por el lado bueno. Pero resulta el que hace ya lo malo, y entonces calcula, el misil va a tal velocidad y cae dentro de 6 segundos, llega a Estados Unidos para matar. Es el mismo conocimiento, pero para el mal. Por eso esa sabiduría es animal, terrenal y diabólica, y sirve tanto para lo uno como para lo otro. Pero lo que hay en el Evangelio, que Cristo dijo, tengo muchas cosas más que deciros, pero es que aún todavía no estáis preparados para recibir esto. Es el aspecto de que Cristo dice, es necesario que ustedes comiencen a hacer tesoros ¿en dónde? En el cielo. La iluminación de nuestro conocimiento es a través de ¿qué? De que nos resplandezca la luz del Evangelio, que es el conocimiento de Cristo, y que con ese conocimiento, a través de esa palabra, en nosotros se está formando la imagen de ¿quién? La imagen de Cristo. ¿Cuándo entenderé? Espero que me hayan entendido lo que yo les estoy diciendo. Lo que yo les estoy diciendo es que Dios está haciendo una creación ahorita, y la está haciendo desde que comenzó a predicar, desde la época, desde Juan el Bautista. Comenzó a predicar esa creación, a hacer esa creación que al hombre conforme a su imagen y ¿qué? Y semejanza. Y ya nos dio unos vistazos de eso. Cuando Él se transfiguró delante de Pedro, Jacobo y Juan, dijo, mire, esta es la imagen que ustedes van a tener. Hechos conforme a mi imagen y semejanza. Dios es tan bueno, pero tan bueno, que la palabra bueno le queda muy poquito le queda, no le da todo. Porque Dios es Dios, y podría ser, yo soy Dios y a los demás los hago un poco, ¿qué? Inferior a mí. Pero Dios es tan bueno que en Él no hay envidia ni hay egoísmo. Dice, voy a crear el hombre conforme a ¿qué? A mi imagen y semejanza. ¿Sí ve? Lo bonito de Dios. Pero fuera otro, decía, ¿cómo lo voy a hacer yo conforme que digan, se parece a mí? Por eso es que dice, los hijos de Dios, dice, porque a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de varón, sino ¿de quién? De Dios. ¿Y Dios cómo nos engendra? A través del Evangelio, de la palabra, para que a nosotros nos resplandezca la luz del Evangelio, y todo este conocimiento ilumine nuestro ¿qué? Conocimiento. Y lo que ilumina siempre es ¿qué? La gloria de Dios, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen del Dios invisible. Espero que me hayan entendido, que se hayan gozado, se lleven este tesoro, porque Dios ha puesto este tesoro en vasos de ¿qué? De barro. Espero que lo acumulen, todo este conocimiento en sus mentes, en sus corazones. Guarda tu corazón, porque de él mana ¿qué? La vida. No se olviden de eso. Espero que me hayan entendido, y ruego a Dios que si los hermanos Fabio Alarcón, Dios te bendiga, Francia Uribe, Dios te bendiga, y todos los hermanos que están escuchando, porque la venida de Cristo está muy cerca. Muy pronto, lo que es corruptible se vestirá de incorrupción, y lo que es incorruptible de incorrupción, y lo que es mortal de inmortalidad, y seremos semejantes ¿a quién? A nuestro Maestro. Hagamos al hombre conforme pues a nuestra imagen y semejanza. Mientras el hombre científico se va por el árbol de la ciencia del bien y del mal, nosotros nos vamos por el árbol de la vida que lo trae Cristo. Sus palabras son espíritu y son ¿qué? Y son vida. Oremos todos. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Y Señor, estoy plenamente convencido que tú que comenzaste esta buena obra en nosotros, la terminará de perfeccionar en el día del Señor. Padre Celestial, santifícanos todo nuestro ser, y que toda la gloria sea para ti siempre, desde hoy y por toda la eternidad, la gloria, porque tú la mereces, Señor. Danos, Señor, la oportunidad de reunirnos una vez más para anunciar tu palabra y para deleitarnos y meditar en tu palabra, y que la palabra tuya sea un deleite para nosotros. Gracias, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos, bendiciones, Dios les bendiga grandemente.